eso es la importancia de hacer eventos como estos para incluirlos y ser inclusivos tanto en la ley como en nuestro diario vivir y saber los desafíos que esas personas tienen en el día a día. Entonces, también durante el día de hoy vamos a ver cómo la Constitución es inclusiva y no discrimina a nadie en su artículo 39, cómo abre la puerta hacia todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y también como algunos artículos de la Ley de Juventud también se diversifican para dar espacio a todas las personas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta conferencia y recordarles que queremos que sea lo más interactivo y dinámico posible. Es decir, si tienen algún tipo de pregunta, si tienen algún tipo de duda, algún comentario, lo pueden dejar en la sesión de chat, lo pueden poner ahí y seremos lo más dinámico posible con los conferencistas, sus puntos de vista lo pueden expresar sin ningún tipo de miedo. Aquí estamos para conversar y entender mejor lo que es la comunidad trans y lo que representa tanto para el colectivo LGBT como para el mundo. Bien, entonces de manera oficial vamos a iniciar con este conversatorio. Vamos a iniciar con Juan José, representante de la ONG IURA, que nos dará su punto de vista sobre el tema. Sí. Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Yo soy Juanjo, para quienes no me conocen. Soy activista, tengo ya más de 10 años trabajando para la comunidad. Soy además editor audiovisual y cineasta, y es realmente lo que más me ocupa mi tiempo, a pesar de que mi trabajo tiene mucho que ver con los derechos y las personas oprimidas y tal. Bueno, yo quería más que nada hacer como un pequeño recuento de la historia reciente, digamos, de la comunidad de activistas LGBT en República Dominicana, pero así como muy por arribita y ser muy oficial, más que nada como para que tengan una idea de dónde estamos ahora y cómo llegamos, digamos, a donde estamos ahora. Asumo que todos conocen la caravana LGBT, que es como uno de los eventos principales que tiene la comunidad para exigir su derecho y hacerse notar en nuestra comunidad, que ahora, bueno, este año la tuvieron que hacer virtual por culpa de la pandemia, pero ya se hacía, ya había cumplido más de 10 años. Y pon tú que esa primera caravana era súper pequeña, había muy pocas personas, y incluso una de las primeras actividades que se hicieron ya van a ser, qué sé yo, 20 años, a muchas de las personas que se pararon para exigir sus derechos fueron apresadas y muchas perdieron su trabajo porque incluso en la prensa publicaron sus nombres y aquel fue como, nada, fue un tremendo lío. Y poco a poco, digamos que nos fuimos ganando el espacio, diferentes organizaciones fueron apareciendo. También pónganse, para poner en perspectiva, en esa época existían o sea, algunas 4 o 5 organizaciones que que estaban formadas legalmente, que podían, digamos, recibir fondos, que hacían un trabajo por la comunidad. Eh, a pesar de que aquí desde los años 80 tenemos grupos que trabajan por la comunidad, pero siempre ha sido muy difícil en tanto la disponibilidad de fondos, digamos, para hacer ese tipo de trabajo es muy limitada. Digamos que la mayoría de los fondos que recibimos como activistas en el país son o para trabajo orientado a comunicar o a trabajar o a hacer trabajo directo con personas que viven con VIH, y digamos que eso representa una parte muy pequeña de nuestra comunidad. Aunque gracias a eso, digamos, se ha podido financiar y hacer muchísimo otro tipo de trabajo y de propuestas. Nosotros surgimos como Yura, somos individuos unidos por el respeto y la armonía, y en latín significan el derecho. Me imagino que la mayoría de los de aquí saben eso. y bueno, y nuestra principal motivación en ese momento
era preparar talleres y charlas educativas, porque nosotros entendíamos que el principal obstáculo que teníamos nosotros en el país era la desinformación. O sea, en ese momento había muy poca personas que realmente sabían la diferencia entre género y orientación sexual. Que todavía la mayoría de las personas en el país las confunden una cosa por la otra. O sea, hay mucha gente que piensa todavía que porque yo soy gay tiene que ver, o sea, de repente yo quiero ser mujer. Cuando son cosas completamente divorciadas, que se pueden, digamos, o sea, yo puedo ser un hombre trans gay o bisexual, pero digamos que que ha cambiado mucho y ese fue como nuestro principal objetivo en un inicio. Y desde entonces no nos hemos diversificado mucho, o sea, nos hemos mantenido en el enfoque de educación y acercándonos sobre todo a tomadores de decisión, periódicos, abogados, you name it, universidades. Hemos dado talleres en muchísimos sitios. Y bueno, y nuestra primera actividad también fue bueno, yo como activista, fue, bueno, durante la primera caravana se hizo un llamado. Cada una de las organizaciones que estaban en el momento iban a hacer una actividad. Y la iglesia metropolitana, que es una iglesia que acepta a las personas LGBT dentro de su fe, decidió que iba a ser una boda simbólica masiva y que todo el mundo iba a, digamos, con su pareja y era como un acto de protesta porque no podíamos casar y bueno, y cada quien, ¿sabe? Cada organización y en el relajo, yo cogí con Carlito, que es un gran amigo, y dije, bueno, tú y yo nos vamos a casar. Y yo decidí crear una invitación a mi boda y como yo trabajaba en medio de comunicación, porque conocía a mucha gente de la prensa y tal, yo repartí la invitación de esos mails de Hotmail que tienen todos los mails que tienen habido y por haber. Mucha gente me llamó para felicitarme, nos regalaron muchas botellas de champán, pero a medida que se iba acercando la fecha, como que más se hizo notar en la prensa el rechazo a esa actividad. O sea, gente empezó a hacer comentarios acerca de cómo eso era ilegal, que tenían que mandar a la policía, que cómo va a ser, que dos hombres se casen en este país, que la Constitución lo prohíbe, y bueno, el afán homofóbico de siempre. Incluso la boda, el acto iba a ser en la plaza, en el Parque Duarte, que en ese momento había muchísima resistencia del Estado y de muchísimas personas en los medios de comunicación en contra de que la comunidad y personas de la comunidad nos congregáramos en ese espacio tan simbólico, digamos, para el país, pero también para nosotros. Y el día de la actividad, que supuestamente nos íbamos a casar, militarizaron el Parque Duarte. O sea, el parque estaba lleno de policía, había una banda militar tocando, había niños, había familia, había policía grabándonos, intentando intimidarnos y tal. Por suerte, yo siento que en ese momento, que fue un momento que cambió mucho cómo se hacía el activismo aquí en Dominicana, porque yo siento que históricamente ha sido muy pasivo, ha tenido unos mecanismos otros de lo cual nosotros estamos acostumbrados, digamos que en el activismo LGBT internacional, que es muy, tú sabes, de marcha, es muy agresivo, digamos. Y hasta aquí en ese momento siempre se había intentado evitar el conflicto, tú sabes, todo por atrás y hablando. Y aquí se lograron grandes cosas. O sea, nosotros fuimos los primeros países en el mundo que tuvimos una ley de VIH-Sida. Que nos dio no solamente a las personas que viven con VIH, sino a toda la comunidad. O sea, de repente por ahí nos se dieron como unos derechos y digamos que eso fue como un gran logro y en esa caravana fue que como que más o menos todo cambió porque llegó una nueva generación de activistas, yo incluido, pero también se unieron muchísimos aliados. O sea, en ese momento en el parque no solamente habíamos gente LGBT, sino que había personas o sea, de otros movimientos sociales que eran aliados a nosotros, que estaban educados, que conocían nuestros derechos y que se sumaron.
Y incluso, o sea, pon tú que el jefe de la policía, el comandante de la zona colonial, que es el mismo de siempre, o sea, intentando llevarnos, tú sabes, a la buena, en una, o sea, como que se desesperó y nos dijo que, o sea, que él tenía órdenes de que esa boda no iba a pasar y que él podía hacer lo que él quiera si eso pasara. Que fue el momento en que yo dije, no, pues entonces ahora que sí va a pasar. Porque total, o sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que no está pasando nada, o sea, yo no me voy a casar realmente, yo lo que voy a firmar un papel y decir un discurso, o sea, ¿cuál es el nivel de represión? Y bueno, y ahí nos reunimos después de eso, un grupo de personas que nos, digamos, nos despertó el espíritu de hacer algo por provocar el cambio. O sea, como que llegó ese momento de iluminación de, wow, o sea, mis derechos que a mí me están negando ahora mismo no me lo van a dar en una bandeja de plata. O sea, si alguien no lucha por mi derecho, nunca me lo van a ceder. Entonces, a partir de ese momento nos reunimos diferentes personas con, digamos, background diferentes, abogados, cineastas, fotógrafos, y entonces hemos trabajado desde entonces, ya tenemos 10 años trabajando. Y bueno, y actualmente el panorama ha cambiado mucho, ya hay muchas más personas interesadas y trabajando, personas que están trabajando incluso diferentes frentes que antes no se trabajaban, se ha diversificado mucho más, pero todavía tenemos el mismo problema de que estamos muy escasos de fondos. O sea, al final, no es que no estamos peleando, porque yo creo que la comunidad y el colectivo por lo general nos llevamos muy bien, aunque a veces hay unos pleitos increíbles, pero yo creo que uno de los grandes, digamos, limitantes que nosotros tenemos ahora mismo es esa, porque, o sea, por ejemplo, yo no me pudiera dedicar ahora mismo exclusivamente a hacer trabajo de activismo. Y las personas que pueden tampoco reciben muchísimos recursos. O sea, a la larga es un trabajo un poco que sí, que es muy gratificante. O sea, yo no le puedo explicar lo bien que yo me siento, o sea, al final de una actividad como esa, sobre todo como con gente jóvenes que, ¿saben? En plan, que lo han sacado de su casa, que se peleó con el papá, ¿sabes? Que llegan y te dicen como, loco, qué bien me siento, que estoy llegando a un espacio donde me siento aceptado y donde no me están rechazando. O sea, y a mí en lo personal no hay nada o sea, que me haga más sentir plenitud, digamos, que en ese momento cuando me dicen ese tipo de comentarios. Eh, entonces yo soy muy de exhortar a las personas que se vuelvan activistas o aliados, que todos pueden, que estamos en un momento, digamos, a pesar de que ahora mismo, como estamos en medio de unas elecciones, pareciera que todo es antiderecho y que no nos quieren dar a nadie nada. Yo creo que eso más que nada es realmente una reacción a que sí estamos logrando, digamos, llegar a un debate que se pudiera llegar más adelante, yo no quiero tenerlo ahora mismo, pero que ponte tú que hace 10 años, hace 15 años, en la prensa y en la radio dominicana nunca se hablaba del tema. O sea, y solamente se hablaba terriblemente mal de nosotros. No era un tema de debate, nosotros éramos, ¿sabes? Pecado, escoria y lo peor. Y ahora mismo ha cambiado mucho el discurso. Tú sabías, mucha gente también ya se atreve a hablar, incluso en espacio privado, en el trabajo, para defender los derechos de nosotros. O sea que por ahí también yo creo que en retrospectiva se ha logrado mucho, que todavía falta muchísimo por hacer, pero que son espacios como este, digamos, que van aportando granito de arena, que la gente se vayan educando y sabiendo cómo desde sus espacios, digamos, pueden aportar a la causa. Excelente, Juan. Me parece muy interesante tu intervención y me gustó cuando mencionaste la diferencia de orientación sexual con identidad de género, porque estamos viendo mucho en las redes sociales como la publicidad reciente de Calvin Klein con la activista Yari Jones, que es una mujer trans lesbiana, ha causado mucha polémica y muchas personas como que no entienden la diferencia de orientación sexual con identidad de género, y es bueno aprovechar estos espacios para explicar la diferencia y que así las personas puedan tener más información y educación en cuanto al tema. También dirigiendo el activismo gay más hacia el activismo trans. ¿Cómo las personas gays, los activistas gays en la República Dominicana han aportado a luchar por los derechos de las personas trans? Es decir, cómo se han sumado a la causa.
yo sé que estamos muy ligados con lo que es el matrimonio LGBT, todos queremos que el matrimonio igualitario sea un hecho aquí en la República Dominicana, pero también yo entiendo que con la misma intensidad que todos luchamos por el matrimonio igualitario como persona gay, como hombre gay, también tenemos que dar promoción a que es importante la instrumentación de una ley de identidad de género, porque hay muchas personas trans que están luchando y yo siento como que de una manera u otra la comunidad trans está marginada dentro de la misma comunidad, ¿me entiendes? Sí. Igual yo creo que eso es Entonces como, me gustaría saber. ajá, yo siento que también eso es como una mal interpretación. O sea, yo no conozco a la primera organización aquí, ahora, que ahora mismo y que en los últimos años esté trabajando a favor del matrimonio igualitario. Si alguien lo está haciendo, o sea, me estoy enterando ahora. Eh, y yo creo que sí ha sido una prioridad del colectivo, una ley antidiscriminación o una ley de género. Y lo ha sido por varios años ya. Y es cierto que la mayoría de los grupos que se formaron en un principio, la mayoría estaban liderados por hombres gay. Y eso pasó aquí y en muchos lugares, sobre todo en los 80, pero tiene que una consecuencia directa de la epidemia del VIH. Porque como nosotros en principio fuimos no necesariamente los más afectados, pero sí los más victimizados, lo que era, digamos, la cara del virus, eso como que nos obligó a organizarnos como hombres gay y darle para allá. Entonces en el país, digamos que empezó ahí, aunque estaba también muy relacionado con grupos de travestis, transformistas y personas trans. La diferencia realmente está en que, por ejemplo, en mi caso, o sea, nosotros todo lo de Yura estábamos muy conscientes de nuestros privilegios. O sea, yo lo puedo hacer porque yo sé que si yo voy a una institución, a mí me van a abrir la puerta mucho más fácil solamente porque yo tengo esta cara y porque yo fui a una universidad o fui a un colegio. Entonces, sabemos que esos privilegios aquí tienen muchísimo peso y nosotros desde un principio, digamos, por ahí como que nos introducíamos. Eh, y así pasaba con la mayoría de los grupos LGBT. Chris igual te puede hablar mucho mejor de ahí, porque Chris de repente, ahora mismo es director de Transa, que digamos medio que surgió de ASA, de Amigos Siempre Amigos. ASA era, digamos, que una de las primeras organizaciones LGBT, se formó a finales de los 80, es la que organiza la caravana, que organiza el Outfest, digamos que es una de las organizaciones más grandes que ha hecho más impacto en el país. Y antes, digamos, porque era tan difícil organizarse legalmente y sobre todo lo importante de eso es acceder a los fondos. Entonces, hace por muchos años fue como, digamos, como esa sombrilla para muchos pequeños grupos tener acceso a esos fondos. Pero bueno, yo no sé en qué año fue, Mariel, o ustedes sabrán más que yo. O sea, yo sé que hubo como un cambio en cómo se organizaban las organizaciones sin fines de lucro, que ahí, digamos que facilitó que muchas otras personas digamos, se legalizaran mucho más fácil. Antes era casi que por decreto de Balaguer. Entonces imagínate convencer a Balaguer de que nos dé el permiso de existir. Mucho menos Sí, ajá. Entonces yo siento que, digamos, que la participación de, sobre todo los hombres gay y de las mujeres lesbianas, o sea, nunca ha sido, yo siento que hasta ahora, una cosa de separada, o sea, de yo luchar por el matrimonio y tú luchas por tal cosa, o sea, desde un principio ha sido más que nada eso, o sea, la primera acción de ASA era ir a recoger a las personas que dejaban los hospitales en las aceras a morir porque no querían que enfermos de VIH estuvieran en los hospitales. Y ASA iba, los recogía de las aceras y los llevaba a un sitio para que tuvieran una muerte digna. Eso, digamos, es como una de las primeras acciones de ella.
Y poco a poco, digamos, ellos se fueron organizando, fueron trayendo más miembros, se fueron empoderando y tal. Entonces nunca ha sido una lucha de yo primero y tú después, como se siente, digamos, en los Estados Unidos, que, bueno, que conseguimos el matrimonio gay, y eso fue como lo primero, que también para mí es una mala interpretación, porque incluso el matrimonio gay no se esperaba que la Suprema Corte de Justicia iba a fallar a favor tan rápido, digamos. Habían otras luchas como que como una ley antidiscriminación que lo tuviera todo, o sea, lo que acaba de pasar ahora de que no, tú sabes, como que de repente te costaba que eso iba a ser primero y no. Entonces yo creo que ese sentimiento de, o sea, yo sé que hay poca visibilidad. Yo invité a un amigo trans que anda por ahí, que nos puede hablar también de su experiencia, porque me parece importante también, más que nada, que las personas, digamos, se representen a sí mismas y que la gente vea que no son, tú sabes, no un fantasma, ni una cifra, ni un número, ni nada. O sea, son personas reales, normales, que respiran igual que uno y tienen un problema común. Lo que pasa es que tienen unos problemas muy específicos que tienen que ver con unas construcciones sociales, digamos. Y estamos en un país, digamos, que todavía hay que hacer mucho. La ley, Chris también te puede hablar porque Chris ha estado mucho más involucrado. O sea, Chris es un trabajador hasta el final. Y él, bueno, y Mariela, yo soy súper fan tuya. Pero digamos que sí, que se están haciendo cosas, que ya tenemos este proyecto de ley y que nada, que se ha parado, pero por razones políticas y no necesariamente porque en la comunidad no estamos lo suficientemente organizados y una gente está jalando para un lado y el otro para otro. Es más para afuera el problema. Excelente. Entonces, ya que estamos hablando de ese tema de las personas trans y los derechos y la lucha por los derechos de esas personas, es importante mencionar algunas estadísticas que recientemente reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde ellos mostraban de manera explícita cómo uno de cada 4 personas son expulsados del sistema educativo por el entorno estigmatizante y discriminatorio que reciben por parte de los docentes y de los estudiantes. También como el 52% de pacientes trans son discriminados por parte del personal médico. Y también como el 77% de las personas trans en la región latinoamericana son expulsados de sus hogares desde muy temprana edad. Y que lamentablemente la expectativa de edad de las personas trans a nivel regional es de 35 años. Es por eso que es importante que nosotros como comunidad LGBT incluyamos a todas las letras, porque si repasamos la historia de Stonewall, cómo surgió Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, fueron las que prácticamente crearon todo el movimiento LGBT con la ayuda de Stormy del Alvaria, una mujer lesbiana, y que a los 70, si vemos el documental La vida y muerte de Marsha P. Johnson, los gays estaban excluyendo de la comunidad a las personas trans, simplemente porque muchas veces queremos seguir lo que es lo heteronormativo y queremos tener como ya conseguimos nuestros derechos. Yo sé que no está pasando aquí de manera nacional, pero ya que conseguimos nuestros derechos como personas gays, como que a veces tendemos a quedarnos ahí y no miramos por las demás letras que están presentes en la comunidad. Yo siento también que aquí en el país hay mucha unión en cuanto a la comunidad, siento que hay unificación y tenemos que seguir ese paso. Sí, y bueno, y yo creo que también es bueno entender que las diferentes comunidades y los diferentes grupos no son unos monolitos de que todos pensamos iguales y todos actuamos iguales. Yo creo que con esos repasos de la historia siempre, ¿sabes? Como que caemos muy fácil. Ay, los gays no apoyaron y tú sabes, y los trans fueron los que empezaron el movimiento. Pero bueno, sí, ellos empezaron el movimiento en Stonewall, pero antes de Stonewall ya habían otros movimientos, ya habían otras acciones, ¿sabes? El problema siempre ha sido, más que nada, en mi opinión, de generalizar y en esa generalización entonces caemos o sea, de todas las personas trans y nada. Y no estamos visibilizando lo que tenemos que estar visibilizando, que es eso, o sea, es muy diverso. Incluso, por ejemplo, el acrónimo LGBT. Exactamente.
o sea, hasta los 90, yo creo, era todo el movimiento gay y todo el mundo es gay, como ahora todo el mundo se identifica más o menos con queer. Y poco a poco los diferentes grupos se dieron cuenta en esta lucha por las identidades, porque incluso hay mucha gente que se opone a que hayan tantas identidades, tú sabes, como que es un problema. Se nos van a acabar las Exacto. letras y ya, y se va a Ujú. acabar. O sea, cuando como comunidad nosotros nos apropiamos, o sea, nos inventamos el acrónimo, fue precisamente para decir eso, sí, somos un grupo de personas muy diversas, con necesidades diversas, pero tenemos, digamos que un enemigo en común, o sea, hay una construcción social que nos rechaza, que nos dice que nosotros somos menos. Tú sabes, al final yo no tengo nada en común, digamos, con una mujer lesbiana. O sea, si algo yo no tengo algo en común es con una mujer lesbiana, pero tenemos el mismo, digamos, problema, o sea, nos están Exactamente. atacando. Separados no lo vamos a lograr. O sea, como en la unión es que está la fuerza. Y eso nos obligó a que, a pesar de que hay mucha gente, o sea, entre la comunidad hay mucho transfóbico, dentro de la comunidad, digamos, global, hay mucho transfóbico, hay muchísimo machismo, hay muchísimo racismo. O sea, así tanto como en cualquier grupo. O sea, no por ser una cosa o representar una identidad, digamos, ojalá te quitara todos los prejuicios y tú fueras una persona, digamos, más comprensiva de todo y respetuosa. Pero la Es comunidad en general, tenemos los mismos problemas que tiene la sociedad en general, digamos. O sea, y lo que tenemos que es eso, aprender a respetarnos dentro de la comunidad, respetarnos entre nosotros y de permitir, digamos, que todas las voces posibles, porque tampoco podemos que todo el mundo hable, pero que en esa misma diversidad de se voces ha se siente escuchado. diversidad. Muy bien, Juan. Me encantó tu participación en el conversatorio. Al final estaremos respondiendo preguntas de las dudas que tengan las personas. Ahora vamos a pasar con Christian King, director ejecutivo de Transa, Siempre Amigas, y activista trans. Un saludo, Chris. ¿Qué tal? Ay, perdón. Hola, buenas noches. Gracias por la Buenas, ¿qué tal? invitación. Un ¿Todo placer. bien? Gracias, igual. Saludos a todos, todas y todes. Mi nombre es Christian King, efectivamente. Soy una persona travesti con una identidad de género travesti y una larga experiencia de vida trans. Dirijo la organización Trans Siempre Amigas. Se confunde mucho con Amigas Siempre Amigas por el hecho de que somos prácticamente, como decía Juanjo, una ramificación. Nacimos en el marco de Amigos Siempre Amigos y sus espacios de prevención de VIH, pues un grupo de personas trans diversas que veníamos pues de tener una amplia experiencia de vida trans a finales de los años 90, principios del 2000, y pues este grupo de personas que ejercíamos, algunas ejercían el trabajo sexual, otras realizábamos pues presentaciones artísticas en discotecas y demás, en una época donde esta transdiversidad que se ve hoy día en las calles no era muy vista. Eran otros gobiernos, la represión era un poquito más aguda, había mucha persecución policial, no era como ahora, que hay cierta amenaza algunas veces de que tú en el Parque Duarte no puedes estar, pero en aquella ocasión tú bajabas a la zona colonial y pues en pleno Conde te apresaban, simplemente por ser una persona afeminada. Y pues así surge Transa, surge en el marco de programas de prevención de VIH, que era la problemática, como decía Juanjo, pues que financiaba los movimientos de hombres gay, que en ese momento éramos personas trans, pero pensábamos que éramos hombres gay que nos vestíamos de mujer. Entonces, en el 2006, que es cuando surge Transa, pues entonces surge como esta revolución de descubrir la identidad de género trans, los conflictos que se dan entonces, porque la transdiversidad también tiene sus diversidades a lo interno, personas travestis, transexuales, transgénero, travestis, personas que nos identificamos tanto con el rol de género masculino como el femenino. No llegamos a ser personas queer porque tenemos muy definidos que nos gustan ambos roles de género en cuanto a la expresión del género, porque nuestro pensamiento, nuestra identidad psicológica está muy bien definida. Hay personas también transgénero que son quienes ya transgreden el género
con su apariencia y demás, pues es toda una transgresión social. Y están las personas transexuales, que tienen mucho que ver con el tema psicológico, con cómo me identifico sexualmente, no tanto con el género. Es una confusión que muchas veces se da. Entonces, dentro de esta diversidad, articulamos, pues, identificar cuáles son las problemáticas que nos afectan, que al final son discriminación por identidad y expresión de género. Una discriminación que se refleja, por ejemplo, tú comentabas un estudio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y yo te voy a comentar un estudio del CONAVICIDA del 2017, donde el 78% del personal médico y administrativo de servicios de salud decían que no querían tener ningún tipo de contacto, conversar, dar la mano, compartir utensilios de comida con personas gays o trans. Ese es Muy nuestro lamentable. panorama. Ese es nuestro panorama. Los servicios de salud discriminan a las personas de la comunidad LGBT, pero más en especial a las personas trans, transgénero y transexuales, porque lo expresan con su apariencia. O sea, la transfobia es muy similar al racismo. Tiene mucho que ver con cómo te ves. Te voy a rechazar por tu personalidad, por tu apariencia. Y en un país machista, pues lamentablemente es una situación muy aguda. Y efectivamente también aquí, gracias a Dios, se ha normalizado un poco, pero la expectativa de vida de las personas trans también entraba, igual que en el resto de Latinoamérica, de 35 años. 35. Cuando era que las compañeras fallecían de VIH, eran asesinadas. Esa fue una de las preocupaciones que nos motivó desde Transa, desde el 2007, a documentar todos estos homicidios que se venían cometiendo en contra de compañeras trabajadoras sexuales. Y comenzamos a documentar en 2007 casos que recogimos del 2006 hasta la fecha, teniendo pues una documentación de 48 homicidios cometidos todos contra trabajadoras sexuales trans. Compañeras que lamentablemente pues dentro de las dificultades que enfrenta una persona trans, y de hecho ahora hay un movimiento millennial muy vanguardista, muy desde el ¿cómo te diría? Antifatalismo, antilamentos, pero que lamentablemente la población trans, el discurso que se ha construido en base a las problemáticas que se han evidenciado son lamentablemente de lamentos. Y hay compañeras trans que a veces no les gusta porque no entran en las estadísticas, pero la mayoría sí entra en estas. Las compañeras trans tienen una prevalencia de VIH de un 27.7%, con un aumento desde el 2008 a la tercera encuesta de comportamiento con vinculación serológica de CONAVICIDA más reciente, de 18% a 27.7%. Y esto porque el acceso a educación es muy limitado. Las compañeras tienen que abandonar los estudios primarios y secundarios por el estigma, la discriminación y por el rechazo en los centros de salud, a pesar de que no es una normativa del Ministerio de Salud Pública, pues predominan los prejuicios y la influencia religiosa de quien dirige un centro. Y muchas veces las compañeras o sus familiares no quieren denunciar estos actos por miedo a que se les puedan cerrar las puertas en otro centro, porque quizás tienen otros familiares estudiando en este centro donde la han rechazado, etc. Entonces también el acceso a trabajo es muy limitado. Las oportunidades laborales para las personas trans son sumamente limitadas y están muy enfocados a trabajos que tienen mucho que ver con el estereotipo que se tiene de la persona trans, de que si es maquillista, de que si es estilista, de que va a realizar trabajos domésticos, etc. De hecho, tenemos una compañera graduada de contabilidad, Liken Limonero, que ha tenido que ejercer su profesión en organizaciones sin fines de lucro, o sea, en este mismo círculo. Primero en una institución de una agencia de cooperación internacional, y pues ahora forma parte del equipo de contabilidad de una ONG de mujeres trans, la comunidad de trans, travesti y trabajadoras sexuales COTRAVE. Entonces, al mismo tiempo, la protección policial es muy limitada. Estas compañeras en su mayoría tienen que ejercer el trabajo sexual. Y también hay una disyuntiva ahora con el tema de qué es trabajo sexual. Porque hay muchas poblaciones vulnerabilizadas que a lo interno de la misma población
replican el tema de la discriminación y pues yo no me identifico como trabajadora sexual porque yo ejerzo el trabajo sexual a través de una red social de internet o de una página web como OnlyFans, por ejemplo, hoy día. Es trabajo sexual porque estás realizando un trabajo con tu cuerpo en prácticas sexuales por el cual recibes una remuneración, o sea, es trabajo. Sin embargo, pues muchas compañeras tienen que ejercerlo también en las calles, que es donde la mayoría ha sido asesinada y otras han sido víctimas de torturas y malos tratos, como lo destaca un estudio que realizó Amnistía Internacional el año pasado, donde se evidencia la tortura y malos tratos que reciben las trabajadoras sexuales, mujeres cisgénero y mujeres trans. Entonces, en este contexto donde realmente aquí no se respeta el artículo de la Ley Nacional de Juventud, donde se habla de que se debe garantizar, el Estado tiene que disponer de los recursos para que a las personas jóvenes se les respete la orientación sexual y la identidad de género. Nuestro artículo 39 de la Constitución y el 43, que hablan de la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad, pues tampoco son respetados. En nuestro país no es permitido el cambio de género en la cédula de identidad ni en ningún otro documento. También tenemos la complicación de que nuestro documento de identidad, cuando se pregunta género, la respuesta, lo que se coloca es sexo, porque género es masculino y femenino. Entonces, sí hay mujeres trans como Mía Fernanda Cepeda, una comunicadora que está en los medios de comunicación, que tiene cierta vinculación con funcionarios del Estado, pues logró cambiar su nombre, pero no su género. Ella sigue siendo legalmente un hombre, solo que tiene un nombre que se asocia más a su apariencia física, Mía Fernanda. Y por ejemplo, cuando ella va a cualquier espacio donde tiene que presentar documentos de identidad, pues en una sala de espera no sería incómodo ni motivo de discriminación que llamen a Mía Fernanda Cepeda. De hecho, la persona que vaya a llamar la cédula, cuando vaya a llamarla señor, quizás hasta se limite porque el nombre y la apariencia ya como que le dan un aviso. Lo mismo no pasa con una compañera trans que se llame Pedro Luis Montero. El nombre va a ser motivo de discriminación. Y no todas las compañeras pues tienen tampoco como este autoestima, este activismo innato para exigir sus derechos. Entonces, realmente es una problemática que afecta en términos generales a las personas trans. Y desde Transa iniciamos, como les decía, en el marco de la prevención de VIH y nos dimos cuenta que habían problemáticas más allá del tema VIH, que estaban vinculadas porque el VIH es una consecuencia de toda esta exclusión, de toda esta discriminación, de cómo la compañera se ve empujada a ejercer el trabajo sexual y allí se hace vulnerable a las infecciones de transmisión sexual, el VIH, entre otras condiciones de salud. Y pues hemos estado abogando por una ley de identidad de género. Sin embargo, como colectivo, como movimientos sociales, no solamente los LGBT, nos hemos enfocado en un inicio por una ley de igualdad y no discriminación, la cual pues ya está en el Poder Ejecutivo de la Presidencia. Allí ha estado estancada por un largo tiempo, fue revisada por la sociedad civil y pues lamentablemente ningún candidato político actual, ni el cambio, ni más de lo mismo, ni la fuerza, nada, pues se ha pronunciado, ha tomado esta ley como su bandera para garantizar los derechos no de la comunidad LGBT, sino de todos los grupos que son socialmente excluidos. Entonces, en relación a lo que se comentaba de que si el movimiento trans realmente está pues independiente, cada movimiento tiene su propia agenda. Quizás el movimiento de hombres gay ha estado un poquito enfocado en un lado en el tema del VIH y otros en otros procesos donde no hay como una articulación. Porque efectivamente el matrimonio igualitario no es un tema de agenda en el movimiento LGBT de República Dominicana. Yo escuchaba cuando se hacían estos comentarios recientemente de Faride y el mismo candidato presidencial Luis Abinader, y efectivamente decía, yo pensaba, es que no es un tema que se ha puesto en agenda, porque es un tema que lo debió poner el movimiento de hombres gay. Lo debió poner el movimiento LGBT en general,
posicionar las demandas del colectivo, de las poblaciones más maltratadas, que se garanticen los derechos con estas, y pues el colectivo en general apoyar la causa que consideremos más conveniente y prioritaria. En este caso, las organizaciones trans, ACOTRAVE, entre otras, sí hemos hecho un trabajo de incidencia de 3 años para acá, tratando de visibilizar la necesidad de una ley de identidad de género. Nos hemos acercado a algunos funcionarios del Estado y sí hay ciertas aperturas. Sin embargo, confieso que nos hemos enfocado más, como decía, en la ley de igualdad y no discriminación, abogando para que esta se apruebe, entonces aprovechar esta para poder hacer la propuesta de la ley de identidad de género. Excelente, Cris. Un permiso. Recientemente yo vi el documental producido por ustedes, por Transa, Media Luna, donde de manera muy explícita se refleja la discriminación y la exclusión de la sociedad hacia las personas trans y cómo se ven obligadas al trabajo sexual por la misma falta de una ley de identidad de género, cómo se ven excluidas del sistema de salud, del sistema laboral, del sistema educativo, que son servicios básicos que toda persona debería tener, porque son derechos humanos. Entonces, también vemos cómo las estadísticas en los últimos 13 años, 48 muertes de personas trans en el país asesinadas, que es una cifra muy alarmante y que realmente se deben tomar, el Estado Dominicano y el ordenamiento jurídico debe tomar acciones porque los derechos de las personas trans son derechos humanos y merece estar incluidas en todo el sistema de ley dominicano, porque son personas que tienen derechos y que merecen una vida digna, así como la tenemos la mayoría de personas que están presentes en el conversatorio. Juanjo quería hacer una intervención, él puede expresar su punto. No, era un comentario muy rápido de que José Horacio, el candidato político a diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, sí apoya la ley antidiscriminación y la tiene en agenda, digamos, uno de sus ejes principales. Era todo. Excelente, muy bien. Mariel, si tienes algo que decir en cuanto... Bueno, si quieres Mariel, comentar tu participación. saludos. ¿Se escucha? Sí. Sí, le escucho perfectamente. Perfecto, bueno, buenas noches para ustedes. Mi nombre es Mariel Ortega, yo soy abogada, soy dominicana. Si tengo un acento raro, me disculpan, porque de verdad yo tengo una mezcla de sazón en acento que le puedo sacar mi cédula, soy dominicana. Al menos que el Estado me quiera desnacionalizar para activista. Yo soy dominicana, soy graduada de Derecho y realmente el apoyo que yo he dado al movimiento ha sido desde la perspectiva jurídica y cómo usar el derecho para construir estos reconocimientos más formales de estos derechos que, como bien tú mencionabas, son derechos humanos porque somos todos personas, todas y todos somos personas. Entonces, yo he trabajado en diferentes organizaciones de la sociedad civil, he trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Relatoría LGBTI, donde tuve la oportunidad de estar involucrada en diferentes casos de personas LGBT y sobre todo pude trabajar de primera mano la parte de identidad de género de la Opinión Consultiva 24, que es un gran logro realmente en el sistema interamericano que voy a abordar en mi presentación, así como también recientemente con una organización estadounidense que se llama Sinergia, trabajamos en un documento para los funcionarios públicos, que también voy a abordarlo porque creo que es algo interesante que se puede empujar en la República Dominicana, para cómo aplicar esta Opinión Consultiva 24, que es vinculante, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar reconociendo estas problemáticas estructurales que ustedes han venido mencionando y en palabras de la comisión han sido reconocidas como el ciclo de pobreza, exclusión y violencia que transita una persona trans, que generalmente inicia desde muy temprana edad, como bien señalaban ustedes, de que lo que sucede es que la discriminación ocurre en el hogar y son expulsadas del seno del hogar a muy temprana edad generalmente, lo cual las expone a
al trabajo sexual y al perfilamiento policial, y comienzan las agresiones y de todo un círculo. Entonces, cuando sales de la casa, no tienes acceso a educación, porque ¿quién te paga para estudiar si tú tienes que trabajar para comer? Entonces, eso también te incapacita de poder acceder a un sistema de salud adecuado, porque la falla estructural en nuestros sistemas de América Latina es muy grave, y hace que si tú no tienes un trabajo digno, que te recibas una remuneración que te dé para vivir, tú no puedes pagar para un sistema de salud. Todo esto exacerbado por la discriminación que existe. Entonces, ese círculo que se transita de violencia y de exclusión, la Comisión en su informe de pobreza y derechos humanos en la sección LGBTI lo definió como este círculo que caracteriza la vida, lamentablemente, de las personas trans, y es una violación sistemática de sus derechos, porque el derecho a la salud es un derecho universal. Todas las personas, por ser personas, tenemos acceso a una salud de calidad, que sea accesible, que esté donde nosotros vivimos y gratuita. Entonces, cuando vemos que una persona trans no puede acceder en esa manera, hay una vulneración. Lo mismo ocurre con el derecho a la educación y, como bien mencionaba Cristian, también con el derecho al trabajo, porque muchas personas tienen que renunciar a quienes son para poder trabajar, y eso no es acceso a un trabajo digno, porque no estás accediendo acorde a tu identidad de género. Entonces, quería como comenzar por ahí y también contarles que un logro importante que se ha hecho en el sistema interamericano, que creo que hay que catapultar un poco más en la República Dominicana, es que en el informe de violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana se determinó por primera vez que la Convención Interamericana para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, Belén do Pará, aplica para personas trans. Es decir, aplica para todas las personas LGBT, pero aplica para las personas trans. Entonces, cuando tenemos episodios de violencia policial en la zona colonial, se está vulnerando la Convención Belén do Pará. O sea, como que tengamos en perspectiva que toda la protección y toda esta, vamos a por poner una palabra coloquial, toda esta bulla que hace la Procuraduría contra la violencia contra la mujer y los feminicidios, todo eso aplica para mujeres trans. Entonces, si vemos que hay una doble cara cuando hay, por ejemplo, un aumento lamentable en feminicidios y, como dice Cristian, tenemos una cifra elevada de asesinatos de mujeres trans, no hay una coherencia de diálogo, porque solo entienden que violencia contra la mujer, la violencia contra mujeres cisgénero, pero eso no es cierto. La violencia contra mujeres trans es violencia de género también, y es violencia contra la mujer porque todas somos mujeres. Entonces, como ese tipo de conceptos creo que hay que tenerlos muy claros, sobre todo para cuando hacemos activismo y poder utilizar el derecho. Bueno, yo como abogada peco de ver el derecho como una solución universal en muchas cosas, aunque a veces se convierte en utopía, y es cuando nos acercamos y exigimos nuestros derechos, saber qué estamos exigiendo, porque no es un favor cuando a una mujer trans la vulneran en el Parque Duarte la policía, no es un favor que me va a hacer la Procuraduría en cogerme la querella, no, eso es una violencia contra la mujer. Eso es lo que tu procuradora has dicho que es una de tus principales metas en su mandato. Entonces, como tener esas cosas en perspectiva para poder hacer esa exigencia. Y con respecto al reconocimiento legal de la identidad de género, que era lo que Kisan estaba hablando, quisiera enfocar bastante mi presentación en esto, y es que en el sistema interamericano se ha logrado reconocer que la Convención Americana de Derechos Humanos reconoce y protege el reconocimiento legal de la identidad de género. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque se determinó en la opinión consultiva 24 del 2017 de la Corte Interamericana que, a la luz de la Convención Americana, existe una obligación de los Estados parte de reconocer la identidad integral de género de las personas trans. Esto independientemente de su edad, es decir, que aplica para niñas y niñas trans, pero también cuando decimos integral, el ejemplo de nuevo que ponía Cristian es, no es que me cambies el nombre por tu procedimiento arcaico de un decreto para que me cambies el nombre. No, es que me cambies el nombre y el componente género y lo adecues a quien yo soy realmente. Porque si yo tengo una cédula que no me identifica, yo no tengo un documento real. Básicamente, yo soy una persona que no existe para el Estado. Entonces, en esta opinión consultiva 24, la Corte analizó que, a la luz de varios derechos, como por ejemplo la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la vida privada, la igualdad y no discriminación y la libertad de expresión, existe esta obligación de los estados de adecuar sus normativas internas para reconocer este derecho.
Interesante es ver que este reconocimiento legal de identidad de género es distinto al procedimiento de cambio de nombre que existe en el derecho civil. Es decir, por ejemplo, mi nombre es Mariel. Si yo me quiero cambiar a Laura, yo tengo, según el Código Civil de la República Dominicana, yo tengo un procedimiento que yo pudiera hacer ese cambio. Ahora bien, ¿qué ha dicho la Corte? Ese procedimiento no es el procedimiento de cambio legal de identidad de género. ¿Por qué? Porque el procedimiento legal de reconocimiento de la identidad de género tiene que ser un procedimiento expedito, administrativo, es decir, que no pasa por tribunal, que no sea como en nuestro país, que es el Poder Ejecutivo que mediante un decreto te autoriza el cambio de nombre, sino que es un procedimiento que tú haces ante la autoridad competente, en este caso en nuestro país sería la Junta Central Electoral, mediante un procedimiento administrativo, o sea, como que no haya ningún procedimiento jurisdiccional, por decirlo de una manera. Debería ser sin costos, que debe ser accesible en todas las partes del territorio nacional. El cambio tiene que hacerse sin dejar marcas en en la parte de abajo del acta de nacimiento de, por ejemplo, Mariel Ortega solía se llamar fulana de tal. No, se hace el cambio y ya, porque es estigmatizante el hecho de que si tú te cambias el nombre y abajo ponen cómo era tu nombre anterior, tú te estás descubriendo ante la sociedad, te estamos exponiendo a las personas trans a más discriminación. Entonces, todas estas particularidades que las estoy resumiendo como para no aburrirles con terminología legal, si alguien tiene alguna curiosidad podemos profundizar más, están contenidas en esta decisión. ¿Qué es lo interesante de esa decisión? Que es aplicable para la República Dominicana, porque la República Dominicana es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y más aún, si nos vamos al artículo 74.3 de nuestra Constitución, lo dice claro, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. ¿Qué implica eso? Que el texto y las interpretaciones que hace ese texto de la Convención, la Corte, como órgano autorizado para interpretar la Convención, forman parte de nuestro texto constitucional, como algunos constitucionalistas le llaman la grapadora. Lo que dicen ellos forma parte de mi derecho local. Entonces, eso hay que sacarle provecho. Otra cosa que quería compartir con ustedes es que a veces creo que el derecho internacional se ve muy lejos. Nosotros vivimos como en nuestra realidad aquí de que le preguntan a un candidato, ¿usted apoya esto o no? Para saber si van a votar por él o no van a votar por él. Entonces, en ese universo que a veces vivimos en una surrealidad, yo creo que se nos olvida que ¿qué decidió la Corte? La Corte habló de derechos que están en la Constitución Dominicana y se los quería compartir porque creo que es algo que nos sentimos como más cercanos a la Constitución que a la Convención. El artículo 38 de la Constitución Dominicana, dignidad humana, la Corte lo utilizó como fundamento para definir el reconocimiento legal de identidad de género de personas trans. El derecho a la igualdad y no discriminación está en el artículo 39. También tenemos el artículo 42, el derecho a la integridad personal. De igual modo tenemos el artículo 43, libre desarrollo de la personalidad. Con respecto al libre desarrollo de la personalidad, la Corte determinó que no es convencional evitar, impedir y no garantizar que una persona pueda libremente decidir quién es, cómo quiere vivir su vida y cómo quiere proyectarse a la sociedad, porque si el Estado hace eso, vulnera su libre desarrollo de la personalidad, y ese derecho lo tenemos contemplado en la Constitución Dominicana. De igual modo, la Corte habló del derecho a la vida privada, y es que en el ámbito de vida privada, el Estado no puede inferir, no puede hacer interferencias arbitrarias que impidan que tu vida continúe en el marco que tú hayas decidido que continúe, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la Corte dijo, la vida privada garantiza que tú puedas decidir quién tú eres, cómo te vas a proyectar a los demás y cómo vas a vivir tu vida. Entonces, ese derecho nosotros también lo tenemos en la Constitución Dominicana. Otro derecho que tenemos relacionado con, y aquí quisiera hacer un énfasis porque es un derecho muy duro que tiene mucho desarrollo, es la libertad de expresión. Se logró que la Corte reconozca por primera vez que la libertad de expresión protege cómo yo me visto y cómo yo me expreso hacia los demás. Esa expresión, esa libertad de expresión que yo tengo está protegida por el artículo 13 de la Convención y en nuestro caso por el artículo 49 de la Constitución Dominicana. ¿Y qué dijo la Corte? Cuando un Estado
no reconoce la identidad de una persona por ser trans, está silenciando un tipo de discurso, porque indirectamente te está diciendo, tú que te expresas según los genitales con los cuales naciste y según con el letrero que la sociedad te puso por esos genitales, tú sí tienes una cédula que te identifica, puedes abrir una cuenta de banco, puedes ir a la escuela, puedes vivir una vida normal. Pero tú que transgredes estas normas sociales, como mencionaba Cristian, y transgredes en comillas porque realmente somos diferentes y cada cual se expresa y es una persona distinta, somos todos diferentes. Tú que transgredes esa norma porque usted tiene una vagina y usted tiene que ser una mujer y si usted me salta con que es un hombre, pues yo a ti no te voy a reconocer nada y esa expresión yo la voy a censurar indirectamente. Entonces la Corte dijo, no, cuando una persona no es reconocida en su derecho a poder expresarse libremente, se ve el artículo 13. Y aquí hago énfasis porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho que a nivel interamericano y a nivel regional, incluyendo la República Dominicana, es un derecho muy duro porque está consagrado en diferentes normas y su legitimidad es muy poco cuestionada. Entonces, es como una forma de poder abordar el reconocimiento legal de la identidad desde una fuerza que ya está reconocida por nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, por eso también la importancia de ver el tema de la libertad de expresión. Y quisiera hacer énfasis en que un aliado constitucional importantísimo para el reconocimiento legal de la identidad de género de personas trans es el artículo 74 de la Constitución Dominicana. El artículo 74 para mí es perfecto porque habla de las formas de interpretar la Constitución y nos da dos claves. Uno, dice que los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional. Entonces, cuando vemos que la Comisión y la Corte Interamericana han avanzado tanto en la interpretación de la Convención Americana, nos podemos acordar que eso forma parte de mi texto constitucional. Entonces, eso es un derecho que yo tengo que exigir a nivel interno porque me pertenece. Y encima de eso, en el inciso cuarto del artículo 74, habla de lo que se llama el control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad es, según lo ha definido la Corte Interamericana, el deber que tienen todos los funcionarios públicos de, en el marco de sus competencias, aplicar el derecho, aplicar lo que sea más beneficioso para la persona, y eso incluye el derecho internacional. Es decir, por ejemplo, cuando tenemos, vamos a hablar del Senado, voy a poner un ejemplo pequeñito, al margen de cualquier partido político, simplemente voy a hacer el ejemplo. Cuando tenemos un Congreso que no aprueba o un ejecutivo que no trabaja, como decía Cristian, para aprobar la ley antidiscriminación, ellos están vulnerando los derechos a la luz del control de convencionalidad, porque tienen una obligación superior, y que lo dice la Constitución Dominicana, en su caso, de legislar por la igualdad y la no discriminación. Lo mismo ocurre cuando tenemos, no sé, un presidente o un candidato a la presidencia que habla, en mi opinión, bastante tontería, de yo nunca voy a firmar una ley que reconozca tal cosa. Por ejemplo, lo hemos escuchado de muchos candidatos, lamentablemente. Es un potencial funcionario público que desde entrada está vulnerando la Constitución Dominicana y está incumpliendo con el control de convencionalidad. Entonces, de este documento que les contaba, que trabajamos con Sinergia para ver cómo los funcionarios públicos pudieran aplicar la opinión consultiva 24, fue un trabajo muy interesante con los oficiales del registro civil. Y les puedo contar en anécdota que nuestra representante de la República Dominicana fue muy cómica en esta reunión, porque realmente no reconocen lo que es el control de convencionalidad, y pudimos ver cómo hay países tal vez un poquito más avanzados y más letrados en sus obligaciones administrativas e internacionales, como México, donde se han reconocido su obligación convencional y se ha ido como un poco fortaleciendo el trabajo que tienen que hacer desde el registro público para garantizar el acceso al reconocimiento de la identidad de género. Tenemos otros países como Argentina, por ejemplo, que son como lo que dan la clase en esas reuniones a todos sus otros pares, de cómo un registro público, imagínense cómo la Junta puede hacer algo que el Congreso no se ha atrevido a hacer. Y sí, eso deben hacerlo, porque la Corte dice, en el ejercicio de sus competencias. La Junta no tiene competencia para el legislativo, pero la Junta tiene la competencia, según la ley, de regular el tema de la cédula de identidad y el nombre.
O sea, que ellos pudieran, amparándose en ese control de convencionalidad que está en el 74.4 de la Constitución y a la luz de la opinión consultiva 24, reconocer la identidad de género de todas las personas trans en la República Dominicana y garantizar, por ejemplo, en este contexto de elecciones es muy notorio, lamentablemente, de que si yo soy una mujer trans y yo voy a votar, yo tengo derecho a votar con un documento primero que me represente y otro que mi apariencia sea acorde a mi identidad de género. No que yo me tenga que hacer otra persona para poder ir a ejercer el derecho al voto, para que me digan, no, pero es que ese de la foto no eres tú. O como también sucede, que obligan a personas trans a cortarse el pelo o echárselo para atrás, a quitarse el maquillaje, a muchas mujeres trans, porque en la visión binaria un hombrecito no se ve así. Que con Cristian también trabajamos esto hace unos años, cuando se comenzó, creo que fue 2012, cuando hubo este cambio de cédula en la República Dominicana, el último cambio de cedulación, que habían oficialías que tenían un cartelito pegado con varias reglas para tomarse la foto, y la última decía, nada más y nada menos, personas que estén disfrazadas o que parezcan ser del sexo opuesto no se podían tirar la foto. Sabemos que ese tipo de limitaciones, que aparte son contrarias a la Constitución y a los derechos humanos, están pensados para discriminar personas trans, porque como yo les decía, como he hablado con varios funcionarios públicos, yo voy y me tiro la foto de la cédula, a mí nada más me quitan los aretes, como a todas las personas. Pero a mí no me dicen quítese el pintalabio, córtese el pelo, écheselo para atrás y quítese el arete. Eso es algo razonable, nos aplica a todos. Ahora, cuando va una mujer trans y a ella le dicen que se quite el maquillaje y a mí no, a ella le están discriminando. Entonces, como que en ese ejercicio podemos ver cómo realmente en la República Dominicana hay un marco jurídico, a mi visión personal, hay un marco jurídico que requiere ser explotado para poner a prueba cómo es que podemos ejecutar esto. Yo no soy del pensar, tal vez en esta línea millennial que mencionaba Cristian, me sentí muy identificada, de decir, ay, que aquí no hay derecho. No, porque tenemos el artículo 74, ahí está todo. A nosotros lo que necesitamos es hacer un activismo judicial y poner contra la pared a los jueces que hagan su trabajo, porque realmente las normas están ahí. Por bien o por mal, tenemos una constitución que es muy buena, nos saca de cualquier problema con la interpretación hermenéutica, solo es cuestión de ponerla en ejercicio. Que tal vez es como una reflexión que quisiera compartir, tal vez de afuera, no quisiera que suene como crítica del movimiento, que yo sé que ha tenido varios momentos, pero yo sí creo, por el trabajo que he podido tener con activistas de LGBT de otras regiones y de otros contextos políticos, y es que nos falta activismo en los tribunales. Nosotros somos muy de pedir al Ejecutivo, ay, por favor, reconóceme. No, mi derecho está ahí, yo te lo tengo que exigir. Los derechos no se mendigan. Entonces yo creo que esta nueva ola que podemos empujar desde el activismo LGBTI en la República Dominicana, yo creo que hay que hacer bastante énfasis en vamos a probar, vámonos para los tribunales. ¿Cuántas demandas tenemos perdidas? Ni una, no tenemos ni una depositada. Entonces, creo que ahí hay una solución que ha sido muy poco explorada. Y si nos vamos a otros países, por ejemplo, no quiero sonar como algunos candidatos a la presidencia que nos comparan con Europa, pero solo quisiera como traer a la palestra que hay otros países que admiramos mucho en temas de reconocimiento de personas LGBT y sus derechos, que lo han logrado por la vía judicial. En México se ha logrado el reconocimiento legal de identidad por demandas de amparo, porque no hay una ley de identidad de género, porque es que no tiene que haber una ley de identidad de género para que haya un reconocimiento legal de la identidad. Argentina, que son maravillosos, también, exacto. Pero no todos. Entonces tenemos, yo creo que un poquito adaptarnos. Nuestro Congreso es más atrasado que la mayoría del pueblo dominicano. Y perdón que sea tan clara. Entonces por ahí no es. Yo creo que por ahí no es. Yo apuesto más a un que otro letrado juez que se atreva a dar a tirar la primera piedra y que nosotros construyamos sobre eso. Que tiene 20 años más soñando con un Congreso que no tenemos, porque coincido con lo que decía Juan, hay candidatos fantásticos, en mi opinión, estoy al margen de hacer campaña política, como José Horacio, que sí menciona en su campaña la ley antidiscriminación, pero José Horacio es uno. Entonces,
yo creo que hay que pensar fuera de la caja y ver la realidad que tenemos. No podemos cambiar nuestro país, pero podemos usar las fuerzas que tenemos para encontrar esa salida por otra vía. Entonces, bueno, ahí la dejo y cualquier pregunta quedó a la orden. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Muchas gracias, María. Me pareció muy interesante tu participación y es increíble cómo la Constitución Dominicana realmente es inclusiva y abre su puerta a que futuras legislaciones en pro de la comunidad sean aprobadas por la Cámara de Diputados. Me pareció muy interesante. También aquí tenemos varias preguntas en cuanto a su participación y es la siguiente. Yo quería agregar algo. ¿Puede una persona trans, sí, Juan? Sí, antes de entrar como en el Q&A, un comentario sobre justo lo último que estaba hablando Mariel. Estoy muy de acuerdo, yo soy muy de ahí, nosotros le hemos hablado mucho, pero siempre lo que nos pasa es que al final nos meten el Foucault con el Tribunal Constitucional. Que así mismo como nosotros tenemos un Congreso súper conservador, el miedo es llegar ahí con un litigio estratégico, que nos fallen de forma negativa y entonces como que se nos haga más difícil, incluso después de una decisión, de una interpretación Ajá. Mira, si tú supieras que yo ahí, de nuevo, yo digo, me pongo adelante, yo soy abogada y yo veo el pleito en el derecho, ¿no? El pleito entre comillas, no agresión física. Y es que si vemos, por ejemplo, creo que aquí estoy viendo un comentario de Chile, yo creo que hay que perderle el miedo al Tribunal Constitucional, porque si el Tribunal Constitucional no falla mal, como bien tú dices, que puede ser una posibilidad, se van a embarrar más de lo que ya están embarrados internacionalmente, porque todos los tribunales constitucionales del mundo, incluyendo Costa Rica, las salas constitucionales, han reconocido derechos de personas LGBTI. ¿No abre la puerta internacional? O sea, no abre una puerta que la necesitamos porque si nosotros no llegamos ahí, no vamos a poder subirlo. Por ejemplo, no vamos a poder tener una sentencia como Atala, Rifo versus Chile, no vamos a poder tener una sentencia como Rojas Marín versus Perú, no vamos a poder tener una sentencia como Mero Flor versus Ecuador. Y yo creo que tenemos que ver, si no lo podemos lograr a nivel interno, bueno, porque le den la orden internacional y vamos a trabajar en aplicar esa sentencia. O sea, yo siento que no bueno, en mi opinión muy personal, ¿no? Creo que no se debe ver el tribunal como el cuco, sino como si no me lo reconoces, pues me voy al ámbito internacional y te hago public shaming internacional también, porque hay diferentes herramientas, ¿no? Que yo creo que podemos activar, porque nosotros estamos pidiendo en general algo tan básico y que está tan avanzado en la región que la República Dominicana debería hacerlo como por automático. No somos el primer país que va a tirarse con eso. O sea, por eso yo siento que nos abre puertas y si nos fijamos, volviendo al tema del activismo, la República Dominicana es de los países que tiene menos casos en el sistema interamericano. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el movimiento feminista. No ha habido manera humana de aprobar las 3 causales, ¿verdad? Bueno, ya la comisión admitió el caso de Esperancita ante la Comisión Interamericana, va a ser el primer caso de aborto casualmente contra la República Dominicana. Entonces, si no se logró por la buena, en principio, pues vámonos para el litigio internacional y que la Corte te ordene a que me lo reconozca, porque creo que hay que jugar con las diferentes herramientas que tenemos en la mesa. Porque como bien tú decías al principio, Juan, yo creo que el activismo dominicano ha sido muy de no crear conflicto, muy de por la buena, muy de somos amiguitos y vamos a lograrlo así, pero es que no ha sido la reacción que hemos tenido del otro lado. No clavan el cuchillo por atrás cada rato. Entonces yo siento que no en ánimos de crear controversia, sino un ánimo de exigir derechos, porque hemos tenido muy pocos casos en el sistema interamericano. Lamentablemente creo que el precedente del tema de nacionalidad y descendencia haitiana no ha sido el mejor, pero también yo sé que esto es tema de otro conversatorio, no quiero abundar mucho, pero también hay que cuestionarse el nivel de implementación y seguimiento que han tenido estas decisiones. Yo creo que podemos aprender de errores que se han ocurrido en el pasado con otros temas y afinarnos y seguir el ejemplo del movimiento feminista, que yo de verdad le tengo mucha fe al caso de Esperancita, aparte que es un caso muy fuerte, creo que va a generar un cambio en la región que va a incidir en la República Dominicana. ¿Por qué no podemos tener un caso trans o un caso LGBT que no nos reconozcan a nivel interno y llevarlo a nivel internacional? Y no solo está el sistema interamericano,
Porque muchos se dicen, no, que el Estado Dominicano no le hace caso a la Comisión y a la Corte. Pues vámonos para el sistema de Naciones Unidas. O sea, creo que hay muchas oportunidades en la mesa que pudiéramos discutir y que no han sido exploradas. Y creo que antes de desecharlas hay que explorarlas. Excelente. Nos gustaría saber si Cristian tiene algún tipo de comentario que aportar en cuanto a lo que Mariel ha comentado recientemente con los derechos trans. Cristian. Perdón, yo hablando y el micrófono apagado. Excelente. Mariel tiene toda la razón. De hecho, ella ha sido parte de nuestros asesores y colaboradores. Y como decía Juanjo, nuestro movimiento ha tenido muchas limitaciones. También es bueno destacar que lo que hemos hecho, principalmente el movimiento trans, ha sido con las uñas, aprendiendo en el camino. Y al inicio se agotó un proceso virgen, vamos a llamarlo así, de incidencia y demás, y hemos en los últimos años, en los últimos 4 años, empezado como a madurar, haciendo uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y apegándonos más a lo legal, porque tenemos también esta referencia de Colombia, donde las conquistas se han logrado no con protestas, marchas ni nada de eso exclusivamente, sino haciendo uso de los mecanismos legales, porque realmente son derechos que estamos exigiendo, no estamos pidiendo. Eso es una debilidad que debemos de reconocer del movimiento LGBT, donde pocas organizaciones hacemos uso de los mecanismos legales que tenemos tanto a nivel nacional como internacional. El resto, pues lamentablemente, no hace uso de estos mecanismos y la fuerza es un poquito inferior. De hecho, estos homicidios que mencioné, los 48 que hemos venido documentando, gracias al uso de espacios como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mismos mecanismos que tenemos aquí, hemos logrado 5 condenas. De esos 48 homicidios hay 5 condenas y también hay que destacar que los últimos casos de los últimos 4 años, todos están siendo procesados, se ha agotado un proceso de investigación, hay medidas de coerción. Lo que te quiero decir es que efectivamente, cuando haces uso de los mecanismos legales, y más si te vas a espacios internacionales, dentro de los cuales pues el Estado tiene que hacer una rendición de cuentas y le afecta su imagen internacional, el que tú evidencies que realmente a lo interno del país no se están agotando los procesos como corresponde y como ellos se comprometieron a que sean agotados. Pues así uno logra algunas cosas. Hay otros procesos que lamentablemente pues no hemos agotado, no solamente el movimiento trans, sino el movimiento LGBT en general. Y pues estos espacios de reflexión y otros que se han tenido, pues nos van empujando, identificando cuáles son los próximos pasos a seguir. Realmente tenemos que hacer un activismo a partir de ahora, y de hecho que va a haber un cambio de gobierno un poquito más maduro, un activismo que esté enfocado a el uso de los mecanismos legales para exigir, no tanto para pedir, demandar o recomendar, sino exigir esos derechos, que son derechos que están ahí y que el Estado se ha comprometido a garantizarlos, porque es signatario de tratados internacionales y de espacios internacionales donde pues él ha dicho que va a cumplir, que va a garantizar derechos. De hecho, fuera de este país, nuestro Estado supuestamente garantiza derechos. Y es hasta cómico, pues muchos de los derechos, por ejemplo, de la comunidad que dicen garantizar es justamente que tenemos condena de los homicidios y que aquí se realiza una caravana del orgullo LGBT, porque la caravana del orgullo LGBT para el Estado es la garantía de todos esos derechos que ya Juanjo, Mariel y yo hemos mencionado y que pues en la misma mención que hemos hecho pues se destaca que efectivamente son derechos vulnerabilizados hoy día para la población. Excelente. Y enfocándonos más en el escenario actual, con la crisis sanitaria actualmente, con el coronavirus, ¿cómo la comunidad trans ha enfrentado esta crisis en materia de derechos? El COVID-19, esta pandemia, pues realmente ha paralizado el movimiento. O sea, la mayoría de procesos se han visto perjudicados por esta problemática y en estos últimos 3, casi 4 meses desde que entró el estado de emergencia, pues realmente ha sido más un proceso de sobrevivir. Sin embargo, y para sorpresa nuestra,
pues no se han reportado violaciones, falta de garantía de los derechos a esta población. Dentro de las estadísticas no tenemos pues casos de personas que estén dentro de la lista de contagios, por lo que las violaciones a sus derechos al momento de acceder a los servicios de salud pues no se han reportado. Dentro de nuestra población, como te digo, hay una alta prevalencia de VIH, por lo tanto hay una alta prevalencia de personas que reciben los servicios para personas viviendo con VIH, y estos servicios han sido adaptados para que en el marco de esta contingencia, pues la población no tenga que acudir a citas y demás, sino que simplemente se les facilitan los medicamentos. También, para sorpresa nuestra, y en el marco de una gestión de incidencia que realizaron diversas organizaciones sociales que representan a grupos socialmente excluidos, en el marco de la respuesta del VIH y el SIDA, pues logramos, previo a un levantamiento de información en la comunidad que realizamos para identificar sus necesidades, logramos insertar en estos programas de gobierno, Quédate en Casa, a un gran número de personas gay, lesbianas, bisexuales y trans. Desde nuestra institución, son ayudas que para estas poblaciones vulnerabilizadas, pues realmente vienen a mitigar un poco estas necesidades económicas que están enfrentando. También, pues, a través del Programa Conjunto de las Naciones Unidas, el PNUD, pues logramos canalizar algún tipo de ayuda para personas de la comunidad viviendo con VIH. En el marco perdón, ya para culminar, en el marco de la población que ejerce el trabajo sexual ha tenido que adaptarse y pues no se han reportado ningún tipo de arrestos arbitrarios ni demás. Pero esta contingencia ha priorizado estas necesidades básicas de la población, porque es una población de extrema pobreza, una población que tiene unos niveles de vulnerabilidad y de exclusión muy grandes, y que esta contingencia pues ha agudizado, porque muchas personas pueden tener sus ahorros y puede que ya se le estén pues agotando, o en sus trabajos reciban algún tipo de beneficio. Sin embargo, quienes viven del día a día es un poco difícil. Pero como te digo, para sorpresa nuestra, pues las violaciones de derechos no han estado presentes en el marco de la contingencia, y eso ha sido realmente, reitero, una sorpresa para los movimientos LGBT, en específico para las personas trans. Muy bien, de parte del público, Cris, tenemos una pregunta. ¿Como grupos de apoyo cuentan ustedes con personal psicológico para ayudar a los miembros de la comunidad? Sí, contamos con colaboradores y brindamos servicios psicológicos, porque toda esta problemática que he visibilizado y que es una muestra de las violaciones de derechos también repercuten en la salud mental de las personas, quienes ven su autoestima maltratada y tienen un sinnúmero de traumas. Incluso hay una prevalencia también muy alta de personas trans usuarias de drogas que han tenido que llegar al uso de sustancias para mitigar un poco esta realidad de exclusión, que incluye en muchos casos también la exclusión familiar, porque en nuestro país sabemos que predomina el machismo, y muchas compañeras trans confiesan que sus familias le han condicionado a que te permito que te acuestes con una persona de tu mismo sexo, pero que cambies, que representes el rol de género, no, porque eso llama demasiado la atención, y realmente eso es un golpe contra el machismo. Principalmente esto proviene de los padres, que sabemos que en nuestro país en su mayoría son quienes realmente tienen la última palabra a lo interno del seno familiar. Excelente. También tenemos otra pregunta de parte de Nicauri. Ella pregunta si en la República Dominicana existen actualmente estadísticas de personas transgénero que hayan cambiado de género. En República Dominicana, que hayan cambiado de género o que se hayan reasignado sexualmente. Exacto, la reasignación de sexo. Esa es una práctica que realmente no está en el protocolo de salud en nuestro país, y solo tenemos el conocimiento de una compañera trans que se sometió a este proceso de reasignación sexual, y fueron unos médicos extranjeros que vinieron al país en un programa especial, y pues ella calificó porque tenía que cumplir con cierto protocolo. La compañera es trabajadora sexual y luego de ese proceso pues emigró del país. Es el único caso que del 2006 a la fecha
periodo de tiempo que tiene Transa pues activa, conocemos en el país. Perdón, yo quisiera complementar ahí un poco y en la línea de lo que dice Cristian, no forma parte de los protocolos de salud y no forma parte de los lineamientos de los censos que hace el Estado. O sea, las personas trans en la República Dominicana son tan invisibles para el Estado que no son el componente de identidad de género. No es un elemento tomado en cuenta a la hora de hacer estadísticas en ninguna entidad. Tú puedes ir a la Procuraduría y preguntar cuántos casos de personas trans están atendiendo y no es un elemento que tienen cruzado para poder darle información, porque para el Estado las personas trans no existen. Entonces eso creo que también es un elemento importante a tomar en cuenta, de que como el Estado no genera datos estadísticos sobre personas trans, es muy difícil el conteo limitado que como por ejemplo Transa puede tener de temas de acceso a salud, de temas de discriminación laboral. Y eso también lo menciona el informe de violencia contra personas LGBTI de la Comisión Interamericana, que destaca que una obligación de los estados es generar información estadística para poder crear políticas públicas que aborden esas problemáticas, pero en la República Dominicana, como no se tiene ese elemento, no se tiene el dato, no se hay base para hacer la política pública porque no es un problema público. Si lo ponemos, por ejemplo, contrarrestado con los feminicidios, sí sabemos el problema estructural gigantesco que tenemos con los feminicidios porque es un elemento, perdón, al que se toma en cuenta. Hay diferentes entidades atentas, pero eso no ocurre con las personas trans, lo cual nos dificulta el poder abordar desde las políticas públicas esas problemáticas. Muy bien, una pregunta para los tres. ¿Creen ustedes que en la República Dominicana se ha avanzado en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI? En ese orden, ¿ven cercano o lejano el reconocimiento de los mismos derechos en el país? Juanjo, si podrías responder esta pregunta, por favor, para iniciar con usted. Juan. Sí. Si ha habido un avance en el reconocimiento, mire, yo creo que sí, en tanto, como mencionaba ahorita, ahora somos mucho más vocales como comunidad, o sea, ya nos hemos metido en mucho más espacios y hemos ganado muchos aliados en diferentes comunidades, sí, estamos mucho más cerca. Incluso, o sea, yo creo que, por ejemplo, por lo menos derechos básicos, o sea, si a cualquier persona a la mayoría de la gente que tú vas y tú le explicas, mira, nosotros lo que queremos es derechos para ir a trabajar, para ir a educarnos, para ir a, no sé, a ir al médico, o sea, muy poca gente realmente te van a decir que no. Ustedes no tienen derecho a la salud. O sea, en la mayoría de las personas no, o sea, yo quiero creer realmente que no. Y mientras más nos visibilizamos y más debatimos y más confrontamos, digamos, esa ignorancia y esa forma de pensar, o sea, sí lo estamos logrando. Aunque a veces mucho lo que uno vea son los comentarios negativos, o sea, se siembra esa semilla en muchas personas que por lo menos se ponen a pensar y a cuestionar esas cosas. Si estamos más cerca, sí, depende del derecho que nosotros queramos, digamos, que nos reconozcan. Mucha gente, por ejemplo, hoy salió un video de eso de campaña horrible, sí, no me quiero meter en política, pero es un ejemplo perfecto. Un video de Abinader donde en un momento dice que él apoya a los derechos de la comunidad, en otro dice que el país no estaba listo para el matrimonio, y ya no me acuerdo cuál es el tercero, pero en ninguno de los tres él se contradice necesariamente. O sea, no que no se reconozca un derecho, digamos, invalida a todos los otros derechos. O sea, yo sí me puedo sentar en la mesa de un senador o un presidente y tal y discutir sobre los derechos de la comunidad trans, la identidad de género, de poderse identificar como quieran, y no necesariamente hablar de todos los otros derechos, o sea, no es un paquete, digamos, que estamos, o sea, sí queremos que nos lo den todos juntos, ojalá, pero no porque no se pueda hablar, digamos, de matrimonio igualitario, ahora mismo que es un tema toxísimo, que sí, que estamos muy lejos, yo entiendo que todavía...
es un tema demasiado controversial, sobre todo para mí, más tiene que ver por el tema que se llame matrimonio, y igual se tendría que llamar matrimonio, o cambiar el nombre a todo el mundo, o sea, y que sea unión civil. O sea, yo soy más de fan de ese procedimiento. Pero al mismo tiempo, como hay muchos otros derechos que de repente yo siento que la República Dominicana no está lista, o sea, quizás no estamos listos para eso, no sé, legalizar la marihuana, tú sabes, pero yo sí creo que debemos legalizar la marihuana. Yo lo que no me voy a poner a luchar por eso ahora, porque es que es un trabajo muy grande. Entonces yo sí creo que tiene que ir de la mano el pensar de la sociedad con cómo se vaya a legislar o los acuerdos internacionales, porque yo sí, o sea, sí sé de casos como que eso de repente pudiera ser perjudicial. O sea, o sea, no tiene que ir uno muy adelantado del otro, es a lo que voy. Entonces sí, en el tema de derecho del matrimonio igualitario, sí, quizás no estamos ready, que todavía tenemos que tener una conversación no tan unilateral, porque casi siempre a quien se le da la voz a los que se le oponen, a grupos religiosos y tal. O sea, todavía no hemos tenido, yo siento, ese debate nacional, pero sí pudiéramos tener, yo creo, más fácilmente el debate nacional de la ley de identidad de género o la ley antidiscriminación, porque al final del día son leyes que sí nos representan a todos. O sea, todo el mundo tiene algo por el cual pudiera ser discriminado o tiene un prejuicio. O sea, ahí estamos todo el mundo en la tómbola. Entonces, ¿por qué sacar a un grupo o una comunidad de la sociedad de esa ley? Por ejemplo, o sea, ¿quién se opondría realmente a eso? Entonces eso, para alguna cosa sí hemos avanzado muchísimo, pero para otro todavía nos falta mucho trabajo. Pero a nosotros que nos toca hacer ese trabajo. O sea, es una cosa que había mencionado al principio y que quiero como retomar de lo que había mencionado Mariel otra vez. O sea, se piensa mucho, bueno, ya hay una organización trans y a Transa que se ocupe de todos los temas y de todas las batallas y toda la lucha, y como no, señor, o sea, tú sí puedes hacer litigio, o sea, te discriminaron, tú tienes cómo probarlo, se necesita abogado, pues busca un abogado y vamos a demandar. Porque no es solamente que la ley esté ahí, o sea, también necesitamos que nosotros demandemos que se nos reconozca, o sea, que eso ya están ahí, están en la ley muchísimo, casi todo. Incluso tú pudieras interpretar la Constitución a favor del matrimonio igualitario. O sea, si nos ponemos interpretaciones podemos tener muchas. El punto es que tenemos que luchar para que se interprete eso, o sea, para que nosotros, digamos, se reconozca, crear precedentes, que hasta ahora todo lo que tenemos son precedentes internacionales. Tenemos muy pocos precedentes. Entonces la gente, primero, porque no conoce sus derechos, y segundo, por miedo o que va a ser muy costoso, o que es un problema, al final no terminan demandando. Entonces yo lo que insisto es que sí, o sea, vamos a empezar al mal lío y que no se reconozcan ya, es lo que toca. Muy bien, entonces ahora tenemos una pregunta formulada por Noelia Minaya para Mariel. En base a lo establecido en la Constitución con relación a los derechos fundamentales y en su artículo 74.3, ¿qué instrumento jurídico yo como ciudadano puedo utilizar para demandar el reconocimiento de los derechos LGBT en la República Dominicana? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que depende de la situación en particular. Soy partidaria de que la figura más idónea depende si cumple con los requisitos procedimentales de la ley de procedimiento constitucional, sería el amparo, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Creo que el Tribunal Constitucional, donde llevo la jurisprudencia, si hay algo nuevo y diferente, por favor me pueden corregir, ha limitado mucho el tema en las acciones de inconstitucionalidad, poder validar la calidad. Tiene que ser muy, como que me esté directamente afectando, pero el amparo como una figura que protege los derechos fundamentales, yo creo que puede ser un punto de partida para que hagamos como en México, vamos a hacer amparo masivo, vamos a ampararnos todito. A ver, ¿qué es lo que va a hacer el Estado con 60 amparos fallados? Entonces, van a ir reconociendo caso por caso, pero se va a crear la jurisprudencia del amparo, entonces todo el mundo va a ir por el amparo. Claro, no es lo ideal, porque hay que accionar en el amparo,
pero creo que para la realidad que tenemos es un punto de partida interesante y nos saca de este status quo que nos tiene el estar rogándole y esperando lo mejor de un Senado que ni siquiera sabe lo que establece muy claro el artículo 74 de la Constitución, vamos a ser claros. Entonces, retomando esta pregunta, creo que el amparo sería una figura a explorar y me uno a lo que decía Juan José de vamos a armar el lío y creo que en esa mentalidad de armar el lío hay que contar con diferente gente y por ejemplo, por lo menos yo estoy fuera, pero me pongo a la orden, los amparos se escriben y alguien va y lo deposita. O sea, comencemos a pensar cómo podemos generar una red de diferentes personas que podamos ir haciendo cositas de poco a poco para ver cómo podemos impactar el Estado y no tener que esperar 20 años más. Creo que es algo que se puede iniciar tan pronto salgamos de este episodio de pandemia y elecciones. Muy interesante, y cabe recordar que la primera protesta por los derechos LGBT no fue pacífico, realmente fue como Juanjo y usted acaba de decir ahora mismo, fue un lío prácticamente, fueron huelgas, y creo que es algo que se debería aplicar en la actualidad. Tenemos Claro. otra pregunta. Perdón, Otra pregunta. tomo la palabra 2 minutitos para decir algo que se me olvidó ahorita, y es que mi participación yo la enfoqué en derechos de personas trans por el conversatorio, pero algo que no pude lograr comentar, y es que la opinión consultiva 24 tiene una parte que habla del reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo, o sea, del tema del matrimonio, de la conformación de familia, y por primera vez la Corte reconoció que a la luz de la Convención Americana hay un derecho a poder acceder a la figura en igualdad de condiciones que la pareja heterosexual, es decir, que hay una obligación de los estados de reconocer el matrimonio igualitario. No sé si tal vez han podido tener acceso o han estado en estas charlas anteriores que he participado yo, que han participado otros juristas, y mi postura con el matrimonio igualitario en la República Dominicana siempre ha sido que la Constitución lo protege. Porque tú juntas el 55 con el 74 y el 39 y te da matrimonio igualitario. Y eso lo reconoció la Corte en el 2017, así que no es tanta locura como yo venía hablando en el 2012, la Corte lo reconoció en el 2017, y de nuevo, es un llamado a ir a los tribunales y a ponerlo en práctica. Gracias. Muchas gracias, María. Ahora tenemos otra pregunta de parte de Laimi Cairo hacia Cris. ¿Puede una persona solicitar a las aseguradoras de salud la cobertura de una operación de cambio de sexo? Cris. Como te decía, en nuestro país la operación de cambio de sexo no está dentro de los protocolos de salud, o sea, no es un servicio que se brinda en nuestro país. Sin embargo, y hace poco estuvimos en una reunión donde se está gestionando estos procesos de las aseguradoras de salud, coordinada por el Consejo Nacional para el VIH-Sida, y hay muchos servicios para personas trans, incluidos hormonas, que están garantizados dentro de los servicios de salud. Este es un proceso que tenemos que agotar de revisión, porque las aseguradoras tienen algunos medicamentos y demás que están garantizados, y dentro de estos medicamentos hay hormonas para las personas trans que pues sus aseguradoras le garantizan. Ahora, el proceso es hacer la incidencia para que los prestadores de servicios de salud den lo prescriban, o sea, que le den la prescripción médica correspondiente para el uso adecuado, porque también tenemos que tener claro que en nuestro país el tema de la hormonización tampoco entra en los servicios de salud que se garantizan. Nuestros servicios de salud no tienen protocolos de atención para comunidad LGBT, incluidas las personas trans, sino que son servicios binarios para hombres y mujeres cisgéneros. Muy bien, de esa misma manera, Perdón que estoy interrumpiendo, solo comentar que para la incidencia en ese tema, también para lo que hace Transa y lo que otra persona, como decía Juan, pudiera hacer por fuera, tal vez tomen en cuenta que hay un caso en el sistema interamericano de Luis Amelino versus Brasil, que fue fallado por la Comisión Interamericana, donde la Comisión reconoció la responsabilidad internacional de Brasil
por no garantizar el acceso a tratamientos de reafirmación de la identidad de género. Entonces, es algo que no ha sido completamente explorado, es un caso que está todavía en etapa ante la comisión, pero sí se explora cómo desde el derecho a la salud, que como mencionaba al inicio, es un derecho universal que nos protege a todas las personas, hay una obligación de garantizar esos tratamientos. Entonces, tal vez se puede utilizar esos precedentes para comenzar a hacer fuerza en que es un deber y una obligación y no como una concesión. Gracias. Sí, de hecho, perdón. De hecho, en Transa tenemos un caso que íbamos a solicitar una medida cautelar, pero la compañera no contaba con la documentación adecuada. Y es una compañera que está presentando, pues, problemas en los efectos secundarios del uso de aceite y silicona. Un proceso al cual se sometió hace como 15 años y tiene como 5 años, pues, deambulando en los servicios de salud, quienes, pues, no le dan una respuesta efectiva, simplemente le hacen un coretaje momentáneo y pues ella continúa con este proceso sin tener una respuesta del Estado. Pero lamentablemente no, todo este proceso no contó con, no fue recopilando la documentación y estamos pues ahora trabajando en eso y justamente el caso que tú mencionas es lo que tenemos como referencia para agotar otro proceso interno y pues iniciar por esta vía, esta demanda. Nos frizamos. Bueno, yo pudiera ver qué pregunta me gusta. Oliver, ¿estás? Ya, Oliver. disculpen la conexión. Excelente. No. Entonces, ahora nos gustaría que un aporte de parte de Juanjo. Tiene un amigo que nos puede contar su experiencia en cuanto al proceso de cambio de nombre en la República Dominicana. Sí, está ahí. Sí. Juanjo. Ajá. Bueno, yo quería, o sea, ya que era un espacio de donde vamos a hablar sobre las experiencias de las personas trans de República Dominicana, me parecía importante, digamos, que participara una persona trans. Y precisamente le dije a un amigo muy querido que nada, que no hable de su experiencia, o sea, está en el proceso, digamos, de cambiar su nombre en la cédula. Y creo que puede ser muy interesante para las personas que están aquí ahora. Muy bien, entonces vamos Hola, a ¿qué dar tal? participación. Saludos, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, sí, yo tengo, hace más o menos un año, hablé con un abogado para iniciar el proceso. Él me ha dicho que depositó y que está esperando una autorización y en eso ha pasado como un año y pico. Esa es la información hasta ahora que yo tengo. Después luego hay otras personas que sí me han dicho como que van a intentar ayudarme y eso sin ningún interés, pero no he tenido esas conversaciones todavía. Pero más o menos sí estoy tratando de llevar ese proceso. O sea, ¿y qué te beneficiaría a ti cambiar tu nombre en la cédula? Bueno, en mi caso personal, yo al principio como que no contemplaba mucho eso, pero luego al irme encontrando con los problemas en la práctica, sí tuve que hacerlo, porque realmente, o sea, en todo lo que es cuentas de banco, que creen que como que o es un fraude o es un robo de identidad, es una cédula que ha sido alterada, porque no, o sea, la foto no machea el nombre ni el sexo. Todo ese tipo de problemas, o sea, de que la gente encuentra que es algo ilegal, sospechoso, que tu dinero no es tuyo, tus cuentas no son tuyas, o sea, siempre hay como que ese tipo de dificultades. Sí, no, y la ansiedad que provoca, digamos, tú ir a un sitio, pasar tu cédula. Claro, que tú no sabes como que, sí. Muy bien. Veo que alguien está levantando la mano. Sí, habla. Hola, mucho gusto. Hola, un placer. Tú que decidiste iniciar el procedimiento ante la Junta, ¿tú has contemplado la posibilidad de ampararte y salir a la luz con un amparo a ver qué pasa? Bueno, realmente no sé exactamente lo que es un amparo, entonces tendría que informarme mejor y ver qué implica.
Eso depende también de cómo vaya avanzando el proceso, si se vuelve necesario, porque realmente yo sí quiero llevarlo hasta lo más posible que, mientras no me perjudique a un nivel personal, yo sí lo voy a llevar hasta donde sea que haya que llevarlo. Pero tendría que informarme mejor en cuanto a qué consiste el amparo y de qué se trata. Ah, súper bueno. Juan, me pongo a la orden si hay una conversación que pueda ser de utilidad, que podamos tener, porque yo sí creo que hay que tirarse al agua con las salvaguardas que cada cual quiera tomar, porque puede ser una oportunidad. Un amparo es una figura en simple así que está en el ordenamiento jurídico dominicano que permite que cuando a una persona le están vulnerando un derecho, ir a un juez y decir, oiga, la entidad tal en este caso me está vulnerando mi derecho, porque ha pasado un tiempo que pasó el tiempo razonable y no me ha hecho el cambio de nombre y yo tengo este derecho por A, B, C, D y Z. Y eso pudiera incluso hacer expedito el procedimiento de la Junta y el juez le puede ordenar a la Junta, oiga, haga tal cosa. Por eso así como muy en sencillo, pero igual es una conversación que pudiéramos tener más amplia si fuera del interés. Claro, suena bastante interesante. Yo quería hacerte una pregunta. Sí, claro. Lo hago así para que sea más fácil en vez de escribirla, pero socialmente, o sea, ¿qué tú has sentido durante todo el proceso? Porque ahora tú te ves como un hombre perfectamente, pero durante el proceso, ¿cuáles eran las implicaciones que tenías? Bueno, ¿cómo te explico? Yo empecé a vestir de manera masculina bastante temprano, prácticamente en la infancia. Entonces yo crecí así fue que todo el mundo me conoció. Como que sí habían sus pequeñas cosas, como que la gente se queda mirando, no saben si tú eres hombre o mujer, tienen una serie de reacciones, pero como uno está así desde chiquito, uno no, es como el pez que está en el agua, no necesariamente tú te das cuenta, o sea, ni lo toma necesariamente como que con tanta... Pero todo depende del caso también, de los círculos en los que uno se desenvuelva y de cómo la persona maneje la situación. Excelente. También una pregunta de mi parte. Después que usted agotó este proceso de cambio de nombre, ¿cómo ha sido el acceso a los servicios básicos aquí en el país en cuanto a la salud, educación, trabajo? Bueno, todavía no lo he hecho, todavía tengo, porque estoy esperando precisamente como que avance y que se Ok. termine. Entonces sí, bueno, el tipo de problema de que, por ejemplo, que crean que la cédula no es mía, que, o sea, una persona un día me dijo relajando también, pero eso no fue una tipa que tú mataste, ¿verdad? Que como yo tengo cuenta, que si eso es mío, tengo que poner a otras personas a hacerme cosas que yo no la puedo hacer con mi cédula, como mandar dinero al exterior. Si tengo que llamar por teléfono al net banking, tengo que poner a una mujer a hablar porque me lo bloquean cada vez que me oyen a mí. Ese tipo de cosas, básicamente. Excelente. Muchísimas gracias por su No, por participación. nada. Gracias por ser parte del conversatorio. Por nada, gracias a ti. Muy bien, entonces nos gustaría saber si tienen algún tipo de aporte que agregar, Mariel, Cris y Juanjo. Yo leí un comentario que hablaba del Sí. reciente caso de la Corte de Perú, de Rojas Marín versus Perú, y quería comentar brevemente porque se mencionaba en el chat que es un caso interesante para tenerlo en cuenta en el contexto dominicano, porque es un caso en el momento que sucedieron los hechos, era un hombre gay en una comunidad rural que fue privado de la libertad arbitrariamente por la policía y fue agredido sexualmente mientras estaba en las Bartolinas. Entonces, la Corte hace una serie de análisis y es el primer caso donde se aborda el tema de tortura a manos de la policía contra personas LGBT. Es interesante que en el día de hoy Rojas Marín es azul, es una mujer trans, y en ese caso la Corte le reconoció su identidad de género al fallar el caso como una mujer trans. Si bien la Corte se quedó un poquito corta en abordar el tema del perfilamiento policial, que es lo que vemos que sucede en la zona colonial, de tú pareces un poquito trans, entonces yo te voy a parar a ti y tú no, sigue caminando, que vemos que sucede mucho y ha sido muy denunciado por tranza, por ejemplo, y Cotrave, y es que ese caso pudiera servir para hacer incidencia con la Policía Nacional, por ejemplo, y con esta patrullaje que se arma en la zona, porque si bien todos los tratos que ellos le dan a las personas trans no es que equivalen a tortura, porque tienen que tener una serie de intensidad y finalidad para poder decir que son tortura, pero
pero sí permite abordar el tema del perfilamiento policial y las detenciones arbitrarias que sabemos que ocurren en la zona colonial. Entonces ya hay un caso que aborda eso y creo que fuera interesante también que se explore para cuando se haga la incidencia con la Procuraduría, con la policía y demás. Lo comento porque era algo que estaba en el chat y no quise dejar de compartirlo. Gracias. Muchísimas gracias, Mariel. Y en cuanto a Juan y Cris, ¿tienen algún tipo de aporte para concluir con el conversatorio? No, bueno, que gracias por la invitación. La verdad que estos espacios son muy necesarios. O sea, ustedes no saben el impacto que eso puede tener en una persona, incluso solamente por, tú sabes, escuchar un término, una cosa y sentirse identificado. O sea, me ha pasado en talleres que estamos hablando sobre eso, sobre personas asexuales, y nunca se habían cuestionado su asexualidad. Y de repente, tú sabes, sí eran asexuales. Entonces nada, que gracias por el espacio, que sigamos haciendo ese tipo de activismo, que desde los espacios que nosotros tengamos acceso, cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, en nuestros hogares, con nuestros amigos, donde estudiemos, donde sea, siempre hay una oportunidad para, tú sabes, levantar la mano y decir, no, mire, eso no es así, eso es así, y de educarnos todo el tiempo, porque también estamos descubriendo muchas cosas ahora que estamos muy anquilosados en una idea médica por muchos siglos. Entonces eso, que aportemos como podamos. Gracias a ti, Juan, por aceptar la invitación y por ser parte del conversatorio. Entonces, Cris. Sí, en mi caso también agradecer la invitación a este conversatorio. Estos espacios son muy interesantes y es bueno que se mantengan, que se sigan pues realizando. Y destacar que en Transa tenemos las puertas abiertas a colaboradores, aliados, voluntarios. Es una organización de pocos recursos, con un personal no muy amplio, un voluntariado que necesita fortalecimiento constante. Y pues las puertas están abiertas. Cualquier colaboración en materia de asesoría, apoyo, es bienvenida. De hecho, Mariel es una muestra de ello. Mariel nos ha colaborado mucho en estos procesos de política internacional y asesorándonos en los procesos internos que hemos venido agotando en el marco legal. Así que nada, espero que estas actividades pues sigan continuando y que la información se replique, que son espacios de sensibilización muy necesarios, porque realmente, a pesar de que hay un colectivo LGBT o que hay organizaciones de diferentes poblaciones, realmente las luchas las vamos a lograr de manera articulada, de manera coalicionada, y contando con el apoyo no solamente de la comunidad, sino de heterosexuales, porque a veces, sí, ellos y ellas piden, claro, para ellas no. Tiene que haber un grupo de personas que reconozcan que son derechos y que nos respalde para que podamos tener un mayor impacto. Así que muchísimas gracias, Cris, por ser parte del conversatorio, de verdad que sí. En nombre de Adocri, estamos muy agradecidos por todo el público presente en el conversatorio, por todas sus preguntas, por todas las dudas, por todos los comentarios que fueron comentando durante todo el debate. Realmente fue muy interesante verlos participar. Y como miembro activo de Adocri, estoy muy agradecido con todo el equipo, porque realmente hay que utilizar estos espacios para dar visibilidad a aquellos que no tienen voces, y que no solamente no solamente la lucha sea en el mes del orgullo, sino que siga siempre, porque realmente hay que seguir luchando por los derechos de los demás. También estamos abiertos al diálogo para la persona que comentó acerca de su proceso de cambio de nombre. Cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda, también estamos disponibles en el correo electrónico. Pueden enviar sus dudas para seguir en comunicación, y que este tipo de actividades va a seguir. No solamente será esta, mientras más inclusión mejor, porque brinda más visibilidad y representación. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a la directora ejecutiva, Nicauri. Tiene la palabra. Nicauri. Saludos. Confírmenme si se escucha mi audio, por favor. Sí, se escucha, efectivamente. Ok. Excelente.
Muy buenas noches. De antemano quiero agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos y quedarse 2 horas en este conversatorio. Y lo más chulo de todo fue que casi nadie se fue del conversatorio sin antes terminar. La Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Crítica y Desarrollo Jurídico ha conversado mientras el conversatorio estaba en curso y hemos decidido ponernos en contacto con el chico que estuvo exponiendo su situación. No tenía su nombre, así que no lo sabemos, pero ya le solicitamos el contacto a Juanjo para ponernos en comunicación con él, y a Docri se va a hacer cargo de llevar el amparo. Muchas gracias de antemano. Siempre la orden, y cualquier cosa, la Junta Directiva queda a su entera disposición. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, pasen buenas noches y a seguir la lucha. Bye, buenas noches. Bye, Bye, buenas noches. noches. Señor, asociación, tuve que sacar a las que quedaban. Lo mejor, mija, porque la gente no se quiere ir. Obviamente, Tengo porque todo- Y uno le dice que se vayan y se quedan. Tengo todavía gente intentando entrar. Miren. Bloquéalo, cierra el cosa. Pero sí. Vale. Qué bello todo, muy hermoso todo. Muy bello todo. Vamos a esperar. Alguien prepara el correo de agradecimiento. Yo lo estaba intentando hacer, pero mi internet no, o sea, yo no puedo ni abrir enviamos. Laura. Ella dice que se detumbó. Yo le dije que entra al link de nuevo. ¿Y César dónde está, señores? Él está en clase todavía. Él volvió a su clase. Él entró a su clase porque estaba más aquí que allá. Sí, él se quedó aquí y está preguntando y de todo yo no sé qué clase era esa. Señores, verdaderamente el conversatorio fue bastante bueno. Fue un conversatorio de todo lo que hemos hecho. Yo creo que ha sido uno de los más maduros. Se ha visto como que hemos crecido Yo mucho. creo que el mejor. Yo creo que el mejor. Organización. Mi favorito ha sido este y el internacional. Mira, fue
pero eso fue porque el tema hizo que los expositores se mataron, o sea, eso fue como que, ay, al final. Pero lo que te digo de como que se ve que fue algo estudiado, algo preparado, que no estamos hablando con locos, que fue algo bien. Voy a O sea, dejar de nosotros traemos grabar. gente preparada, pero me gustó mucho.